I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que están aquí. Vamos a seguir con nuestro estudio de la iglesia, de historia de la iglesia, y ahí en la invitación les ponía un versículo que habla cosas muy importantes, y este versículo, déjenme ver un momentito, este versículo está en la carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 6, quiero que vean nada más el versículo 14 y 15. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Es bonito lo que dice ese pasaje y quiero que lo recordemos a lo largo de todo el estudio. Y entrando un poquito en contenido, decíamos en nuestro estudio anterior, hablábamos del emperador romano Galerio. Galerio formó parte de una tetrarquía instaurada por el emperador Diocleciano. Diocleciano en el 297 precisamente instaura esta tetrarquía en donde dividió el imperio romano y fueron 3 emperadores los que gobernaban. Se había extendido mucho el imperio y fueron 3 emperadores los que gobernaban. Y entonces Diocleciano emitió un edicto contra los cristianos para erradicarlos del imperio. Incluso fueron perseguidos aquellos que solamente eran cristianos nominales, cristianos de nombre. Pero aquí surge un personaje que es Constantino I. Su nombre era Cayo Flavio Valerio, llamado el Grande, quien tras la muerte de su padre, Constancio Cloro, que era gobernador, entonces fue declarado emperador por primera vez por sus tropas en el año 306 después de Cristo. A partir de entonces, tuvo que luchar para poder asegurar su posición. ¿Luchar contra qué? Acuérdense que el imperio estaba dividido en 3 emperadores. Luchó contra esos emperadores, convirtiéndose finalmente en el único gobernante de Roma. Y eso fue en el año 324. Pero del 306 al 324 sucedieron varias cosas. Cuenta la historia que después de una decisiva victoria que tuvo Constantino y su ejército ahí en el puente Milvio sobre el río Tíber, cuando venció a sus contrarios, y eso fue en el año 311, dice que emitió un decreto de tolerancia religiosa que fue firmado por él y por Licinio, y eso incluyó al cristianismo y trajo muchos cambios sustanciales. Ahora les decía que en esta historia, en esta batalla, cuentan historiadores que Constantino tuvo una visión antes de esa batalla crucial, y dice que vio una cruz de fuego en el cielo y unas palabras que decía, con esta vencerás. Eso lo tomó como un buen augurio. Constantino venció a Magencio y sus tropas y dio por entendido que tenía que hacerse cristiano. Claro, esto de hacerse cristiano fue a su manera, así como muchos hoy día dicen ser cristianos, pero viven sus vidas a su manera. La pregunta es, ¿esto era una señal de Dios? ¿Así habla Dios? Estamos hablando del año 306 al 324. 311 fue cuando esta batalla decisiva ahí en el río Tíber, sobre el río Tíber. La pregunta es, ¿esta señal o esta visión que vio era de Dios? ¿Así habla Dios? Bueno, cuando vemos lo que nos dice la Escritura, ¿cómo se comunica Dios con el hombre? Cuando vemos ahí Gálatas, ¿quieren ver Gálatas?
porque esto es lo que le escribe precisamente el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Y ahí en Gálatas capítulo 1 dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ojo con el 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ese tiempo era ya el 311 después de Cristo. Ya había terminado la manera en la que Dios se había, lo tengo aquí subrayado, se había comunicado con el hombre. Y esto quiero que lo veamos en Hebreos. ¿Quieren ver Hebreos 1, 1 y 2? Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A ver, este versículo es muy importante porque está diciendo que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Ahí dice a los padres por los profetas. ¿Se está refiriendo a qué? Antiguo Testamento. ¿Cómo hablaba Dios a los padres? En este caso al pueblo de Israel, por medio de los profetas, por medio de sueños, por medio de visiones y muchas cosas más, ¿verdad? Pero dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la antigüedad fue así, pero en estos tiempos, ¿cómo nos habla Dios? ¿Por medio de quién? Del Hijo. ¿Y dónde está la palabra del Hijo? Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. De manera muy clara, ahí lo dice el Evangelio de Juan. Quiero que vean rápido lo que dice Juan. Aquí está la palabra del Hijo. Juan capítulo 12, dice el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, ¿qué estaba hablando el Hijo? ¿Y dónde está la palabra del Hijo? Nuevo Testamento. Eso es muy importante, hermanos, porque después de Jesucristo, vemos en el libro de Hechos cosas excepcionales. Vemos a un ángel sacando a Pedro de la cárcel, pero era un momento en el que se estaba todavía conformando, lo dice Pablo ahí en Corintios capítulo 13, dice que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará, porque acabarían las profecías, acabarían las lenguas, acabarían todos los sueños, las visiones, todo eso. Cuando viniera lo perfecto, no se refiere a Jesucristo, sino a el libro. Entonces, después de Jesucristo, cuando estuvo completo lo perfecto, en el año 90 después de Cristo, hermanos, incluso desde mucho antes, porque Hechos nos narra nada más, nos narra hasta antes del 60, después de Cristo, los sueños y las visiones no significan nada. Espiritualmente, los sueños y las visiones no significan nada. Dios se comunica con el hombre por medio de su palabra. En ella está todo lo que el hombre debe de conocer de Dios y el cómo el hombre puede cumplir su propósito de vida y ser salvo. Dios se revela por medio de su palabra. Y de manera clara, y lo dice 1 Corintios, dice que ya que en la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1, 20, 21, ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura
de la predicación. Si el hombre va a ser salvo, no son por sueños ni visiones, sino por escuchar el evangelio y creer en él. Esto es muy importante, porque estamos viendo esta visión que tiene este hombre, que él entendió como algo de Dios, como algo divino, pero hermanos, aquí es donde van a hacer más adelante algo que ahorita vamos a ver, que es lo que más almas ha enviado al infierno. Decíamos que la iglesia, escuchen esto porque es muy importante, decíamos que la iglesia que estaba en la capital del imperio ya había caído en apostasía. Esta es la iglesia que estaba en Roma. Y eso fue un proceso de años. Al cambiar doctrinas bíblicas por doctrinas de demonios y al aceptar a aquellos que para evitar la persecución literalmente negaron el nombre de Jesucristo. Decíamos que se produjo una división de dos liderazgos. Cornelio, un apóstata que se apartó de la verdad y aceptó a los lapsis, y Novaciano, un anciano, que junto con otro grupo de creyentes fieles a las Escrituras se separó de la iglesia que estaba en Roma. Ahora, debo aclararlo, estamos hablando de la iglesia que estaba en Roma para conocer los cambios que hubo en iglesias que se apartaron de la verdad y que trajo como consecuencia el surgimiento del catolicismo. Pero existían iglesias verdaderas que al mismo tiempo que unas apostataron, estas se mantuvieron fieles a las enseñanzas del Nuevo Testamento, a la doctrina del Señor Jesucristo dada por los apóstoles. Y un ejemplo fueron este primer grupo que tenemos aquí, fueron los montanistas. Sí, recuerden que esto lo veíamos. No fue una doctrina nueva. Este movimiento surgió entre el 151 y 157 ahí en Frigia, y les demostré con la escritura de que el apóstol Pablo estableció esas iglesias en Frigia. Entonces, al ver la apostasía, al ver cómo se estaban desviando de la verdad, estas iglesias se levantaron bajo el liderazgo de este pastor Montano. ¿Para qué? Para defender la verdad. Y ahora otro movimiento se estaba levantando. Estamos hablando del 251, 100 años después, Novaciano, pero en Roma. ¿Sí? Acá estoy hablando de Frigia, y este movimiento se extendió por toda África, Europa y demás, y duró más de 500 años. Ahí lo tenemos en el diagrama pero estoy hablando de los novacianos que al mismo tiempo en otro lugar geográficamente hablando, porque estamos hablando de Roma, la capital del imperio, nace este movimiento para defender la verdad. Entonces, y luego más tarde van a surgir los donatistas. Aquí está, abajo, los donatistas. Entonces, esto nos habla algo muy importante, y es con lo que comencé esta serie de estudios. Es la perpetuidad de la iglesia que el Señor Jesucristo estableció. Perpetuidad. Efesios 3:21 es el pasaje que tenemos aquí delante. Efesios 3:21 de manera clara nos dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, que dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. ¿De qué me habla eso, hermanos? De perpetuidad, de que iban a existir iglesias verdaderas, las cuales iban a darle gloria y honra a su nombre por todos los siglos, por todas las edades, hasta que Él venga. Ahora, regresemos a los cambios que hubieron. Constantino, ahora a favor del cristianismo, ¿recuerdan eso que les dije que está registrado en la historia de esta visión y que él entendió que tenía que hacerse cristiano? ¿Sí? Bueno, Constantino, ahora a favor del cristianismo, decíamos que emitió el edicto de Milán, y esto fue en el año 311 después de Cristo, en el que todos los cristianos obtuvieron la libertad y el cristianismo quedó bajo la gracia y el patrocinio, ¿sí?, del imperio. Lo que siguió fue una alianza impía, un matrimonio del cristianismo y el paganismo. El clero fue sobornado al ser liberado de pagar impuestos.
hasta nuestros días, ¿no? Del servicio militar y de recibir dinero del Estado. Constantino quiso usar el cristianismo para ayudar a unificar su imperio, pero encontró oposición en el Senado. El Senado romano que apoyaba los cultos paganos. Entonces pronto descubrió que también había división en el cristianismo. Eso es muy importante porque al encontrar oposición Constantino por el Senado romano, ¿qué fue lo que hizo en la historia? Trasladó la capital del imperio, ¿a dónde? A Constantinopla, ¿sí? Y entonces establece la capital del imperio en Constantinopla. Ya no estaba el Senado romano. Él tenía toda la facultad para hacerlo como emperador. Eso es muy bonito, hermanos, como historia, pero también encontró división en el cristianismo. La cristiandad, ojo, en el imperio, en Roma, la capital, estaba dividido. Y esto era debido a Novaciano, ¿sí? Este anciano que se levantó en contra de las herejías y otros más. Había división doctrinal, recordando que las primeras divisiones de la verdad fueron por la supremacía del obispo. Recuerden, hermanos, lo expliqué en estudios pasados. A un siervo de Dios se le llama de tres maneras. Se le llama pastor, se le llama obispo o se le llama anciano. Y les he explicado por qué. Anciano, por la experiencia que Dios da, precisamente para aconsejar y demás y todo. Eso es algo que da Dios. Obispo, ¿por qué? Porque está por encima, viendo precisamente la necesidad sobre la cual debe alimentar al pueblo de Dios. Y pastor, por la labor de guiar, de alimentar, de llevar precisamente a la iglesia a pastos frescos. No a corrientes de agua donde estén estancadas y puede haber ahí microbios y que nos enfermen, sino a aguas corrientes, a pastos frescos. Pero ellos entendieron el obispado como una jerarquía y un tipo de gobierno en el que todos tenían que someterse precisamente a ellos. Entonces, las primeras divisiones de la verdad fueron por la supremacía del obispo, destronando a Jesucristo como cabeza de la iglesia, y formando la jerarquía eclesiástica, un tipo de gobierno muy diferente a lo que enseña la Biblia. También Constantino encontró división sobre qué versión de la Biblia era la más pura. Y entonces aquí hubo disputas teológicas sobre algunas doctrinas como la deidad de Cristo. Entonces Constantino necesitaba uniformidad para gobernar y para lograr ¿qué fue lo que hizo? Convocó el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. A este concilio, hermanos, asistieron 318 obispos, en su mayoría orientales. Y aquí surgió el movimiento donatista de la separación de las iglesias que no asistieron a este concilio por ser contrario a lo que enseña Dios en su palabra. Constantino fue presidente en horario de este concilio y los donatistas surgieron precisamente en la parte, en África, de esta división de iglesias orientales, que ellos dijeron, oye, no, esto no es lo que enseña la Escritura. Nuestra cabeza es Jesucristo y Él nos gobierna por medio de su palabra. Entonces estos no asistieron. Y aquí es donde vemos esto, hermanos, esos puntitos negros. Ahí es donde vemos que asisten, estas iglesias irregulares asistieron a este concilio que fue en el año 325 después de Cristo. En otras consecuencias, el concilio condenó también la enseñanza del arrianismo. ¿Qué creían los arrianos? Los arrianos creían que Jesús era un Dios creado, pero ahí estaba también el gnosticismo, que decía que el Logos se unió a Jesús, pero al momento de morir se separó. Entonces eran unas barbaridades tremendas. Y ahí entonces se produjo el credo de Nicea. Como parte de sus esfuerzos para unificar el cristianismo, Constantino ordenó a Eusebio de Cesarea, es muy importante porque es un historiador, Eusebio de Cesarea, y que precisamente estuvo ahí en la corte con Constantino, que produjera 50 Biblias estandarizadas que pudieran colocarse en diferentes lugares de todo el imperio. Las Biblias se completaron en el año 331 después de Cristo, escritas a mano en griego formal, en un costoso papel pergamino y basadas
en el texto corrupto alejandrino de Orígenes. Necesito que vayan siguiendo el hilo de todos los estudios, porque ¿quién fue Orígenes? ¿Qué hizo Orígenes? Orígenes, por llamarlo así, inauguró la primera escuela de teología, ¿sí? Y les recuerdo que una de sus cosas, de sus enseñanzas, fue que la Biblia no debería de interpretarse de manera literal. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, él usó muchas filosofías y demás para esto. Entonces, al usar ese texto corrupto alejandrino de Orígenes, debemos de recordar que Orígenes aplicó un enfoque especulativo a sus interpretaciones de la palabra de Dios, creyendo que las escrituras son de poca utilidad para quienes la entienden tal y como están escritas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Editó el texto de la Biblia para alinearlo con sus interpretaciones filosóficas, desafiando las Biblias griegas, latinas y siriacas que fueron recibidas y utilizadas por todos los cristianos de toda la época. Orígenes les decía que fue el máximo responsable del texto corrupto bíblico que sigue siendo la base de la mayoría de las versiones actuales de la palabra de Dios. Actualmente existen copias de estas Biblias en los manuscritos unciales, sinaítico y vaticanos, y más tarde, a fines del siglo IV, Jerónimo produjo una Biblia latina estandarizada, basada en gran parte en el texto alejandrino, y esta traducción se conocería más tarde como la Vulgata Latina, que es la Biblia oficial del catolicismo rumano. Esto es tremendo, hermanos, porque ya no solamente era corromper las doctrinas, sino era también corromper las escrituras. La creencia de que el bautismo lava los pecados originales y pasados fue aprobado en el siglo IV, dando como resultado dos prácticas: el bautismo clínico o en el lecho de muerte. Hasta hoy se practica esto, ¿no? Van y dan quién sabe qué cosa, no sé lo que sea, pero es en cierta manera un bautismo. Constantino, el mismo, es un riesgo tremendo esto, ¿no? Porque ¿quién puede saber cuándo va a morir? Constantino mismo fue bautizado en mayo del año 37 por Eusebio de Nicomedia, poco antes de su muerte, de modo que todos sus pecados pudieron ser lavados en un momento, según él. Y también el bautismo infantil, a fin de lavar el pecado original, y si acaso el niño muriera en su infancia, pues ya estaba ya perdonado. El primer caso registrado del bautismo infantil fue en el año 370 después de Cristo, cuando el emperador Valente insistió en que su hijo moribundo fuera bautizado. Hermanos, el canon 34 del Concilio de Cartago, el año 397 después de Cristo, decretó: los enfermos que no responden por sí mismos deberán ser bautizados cuando los que estén junto a ellos testifiquen que su fe es real. ¿Cómo es eso? Y esto lo escribió Juan Crisóstomo entre el año 354 al 407. Él dijo: bautizamos a los niños aunque no estén manchados de pecado, para que la santidad, la justicia, el ser hijos de Dios, la herencia y la hermandad les sean impartidas por medio de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Ahí es donde empezaron a hacer estas doctrinas. Constantino, como les decía, trasladó la sede de su imperio de Roma a Bizancio y luego nombrándola como Constantinopla. Ahora, este movimiento tuvo dos resultados importantes que impactaron la historia del cristianismo, entre comillas. Primero, se creó un vacío de poder en Roma, que fue llenado por el obispo de Roma, Silvestre I. Y en segundo lugar, inició una rivalidad entre Roma y Constantinopla, entre las ramas latina y griega de la cristiandad y entre sus respectivos líderes. ¿Y qué sucedió más adelante? Vamos a ver una división entre las dos ramas. La conversión de Constantino al cristianismo creó un imperio universal que estaba inseparablemente ligado a una religión
universal. Eso es lo que significa católica. Y aquí tenemos el surgimiento del catolicismo, de la religión católica. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el emperador con la iglesia? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenían que ver los obispos con el palacio? ¿Qué tenemos que ver los cristianos, los creyentes verdaderos, con los reyes de este mundo? ¿Qué dice la Escritura? Mateo 22, 21 es muy importante. Vamos a ver qué es lo que nos dice, porque recuerden que uno de los cambios muy importantes que hubo en este siglo fue el maridaje impío entre la religión y el Estado. Y Mateo 22, 21 le preguntaron al Señor Jesucristo para tentarlo. Le enseñaron una moneda y le enseñaron el rostro del César que estaba impreso en la moneda y le dijeron, ¿de quién es esta imagen? Dijo el Señor Jesús, y en la inscripción le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Es muy importante, hermanos, esto. Es muy importante que el apóstol Pablo escribiera precisamente a la iglesia en Roma, que no había fundado Pedro. Es más, ni siquiera Pablo es el fundador de la iglesia en Roma. Pedro ni siquiera fue pastor jamás de la iglesia en Roma. Eso es una mentira. No hay sustento de ninguno, ni histórico, ni nada. Eso es forzar. Pero es importante que el apóstol, ustedes creen, al momento de hacer un correcto análisis de las Escrituras, de hacer una buena interpretación bíblica, hay algo muy importante que es el sentido común. ¿Ustedes creen, Pablo escribiendo en sus cartas, que él no trabajaba sobre esfuerzos ajenos y que él no edificaba sobre donde ya se había edificado a Cristo? No, él no lo hizo. Y entonces, ¿ustedes creen que siendo Pedro pastor de la iglesia en Roma, Pablo hubiera mandado esta carta doctrinal, que es de las cartas más importantes, teniendo a Pedro como pastor? No es lógico, ¿no? Y son contemporáneos en muerte, porque murieron con 1 año de diferencia o quizás menos. Eso es usar el sentido común. Pero claro, esto es para los que tienen la mente de Cristo y que pueden discernir espiritualmente y entender estas cosas. Les decía que es muy importante que Pablo escribiera precisamente a la iglesia en Roma, que no había fundado Pedro, ni tampoco fue pastor de la iglesia en Roma, y esto lo vamos a ver en el siguiente estudio. Pero vean lo que dice Romanos capítulo 13. Romanos 13 es muy importante lo que dice, porque dice, y piensen en ese pasaje de Mateo 22, 21, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa este pasaje? Bueno, aquí precisamente a la iglesia en Roma se les dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿De quién nos está hablando? De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, el que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando de la responsabilidad que tenemos como creyentes de obedecer las leyes y al gobierno, siempre y cuando no nos obligue a desobedecer a Dios y su palabra. Siempre y cuando, porque cuando son tomados precisamente Pedro y Juan y son azotados y se les dice que no hablaran más en el nombre de Jesucristo, luego se les vuelve a encontrar en el templo hablando y los vuelven a tomar preso. ¿Y qué se les dice? ¿No os dijimos que no hablaréis en ese nombre, echándonos la sangre de ese hombre a nosotros? ¿Qué fue la respuesta que dio Pedro? Juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios
o a los hombres? No, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, pareciera que este pasaje fuera profético, anunciando lo que sucedería en este periodo de tiempo que estamos viendo. En este periodo de tiempo en el que se produce el maridaje, ¿sí? El maridaje de la iglesia y el Estado. La iglesia solventada por el Estado. Vamos a ver cosas muy importantes el siguiente estudio, no se lo pierda, porque vamos a ver los fundamentos históricos y bíblicos y todos los que quieras, para ver que Pedro no fue pastor de iglesia en Roma, ni siquiera la fundó. Vamos a ver evidencias bíblicas de todo esto, que podemos encontrar incluso a lo largo para los siglos, ¿sí? Dios les bendiga, nos vemos en el siguiente estudio.